Ok, ya comenzamos con la clase, entonces continuamos con sucesiones. ¿Ya? Vamos a de nuevo dar la definición de sucesión, entonces comenzamos con una sucesión. Siempre tenemos que entender que va a ser una función que va de un número, que va del conjunto de los números naturales en el conjunto de los números reales, y que a cada número natural le asocia un número real con algún a sub n. Entonces tenemos una función a n. Generalmente esta función la anotamos como a sub n por un tema de comodidad. Entonces lo tenemos, la n indica la imagen de n bajo a n se anota en general como a sub n, ¿ya? De esa manera vamos a anotar. O la otra forma es que pueden encontrar también escritas las sucesiones mediante estos corchetes con an, e indica que el n parte en 1 y va hasta el infinito, o bien el a sub n con n los naturales, que corresponde al enésimo término de la sucesión o la imagen de n o al término del lugar n. ¿Sí? Entonces esas interpretaciones deben tener de cada uno de esos. Usualmente la función a se identifica con el conjunto de las imágenes, esto es con a1, a2, a3, a4 y hasta n. Esto es súper importante, que siempre el conjunto con el que nosotros estamos trabajando, el conjunto de imágenes. Por lo tanto, nosotros estamos trabajando sobre los números reales, no con los naturales. Los números naturales lo introducimos simplemente para tener como un conteo, ¿ya? De estos números reales que están apareciendo acá. Y ejemplos de sucesión, aquí tenemos varios, entonces 3n menos 1 medio, me dan esos términos, menos 1 elevado a n más 1, 2 tercios de n, me dan esos términos, y aquí nótese que el término va alternándose, tengo un positivo, un positivo, un negativo, ya eso es lo que hace ese menos 1 elevado a n más 1. Aquí tengo otro término, sería 1 más 2 más hasta n, y aquí sería, arriba sumo los números, ¿ya? Del 1 hasta el n, y abajo sumo los números pares, del 1 hasta el n. Y eso me genera un medio, ese número de ahí, y así sucesivamente. ¿Sí? Y es una sucesión constante, que sería la sucesión constante un medio. Observación, consideremos la siguiente sucesión y le asignamos valores a n, cada vez más grandes. Por ejemplo, entonces tengo la sucesión 2n, la sucesión 2n dividido n más 1, y le voy asignando valores al n, ¿sí? Y voy viendo qué es lo que ocurre. Entonces, si reemplazo el 1, me quedaría 1 por 2, 1, abajo 1 más 1, 2, entonces arriba me queda 2, abajo me queda 2, y obtengo 1. Si reemplazo el 3, me da 1,5. Si reemplazo el... pregunta en el chat. Muchachos, si tienen alguna pregunta, por favor háganla por el micrófono, porque no puedo revisar el chat cuando estoy... No me deja revisar el chat ahora. Todo lo que estoy haciendo lo voy a subir al aula, ¿ya? Sí. ¿Cómo se llama? Si reemplazo el 9, aquí yo creo que está malo esto, es 0,9, sino que reemplaza el 9 me daría 18 dividido en 10, ¿sí? Eso es 1,8. Entonces aquí me daría 1,8, ese valor está incorrecto, es 1,8. Si reemplazo el 50 me da 1,9607, si reemplazo el 100 me da 1,9801, si reemplazo el 500 me da 1,9960, y si me salto hasta el 100.000, eso me da 1,99998. Si se dan cuenta, en cada vez que yo hago que el n sea más grande, estos valores se van acercando cada vez más a 2. ¿Sí? Si se dan cuenta que en el 100 es 1,9, y en el 100.000 es 1,999. Es casi 2. Es casi 2. Entonces podemos observar que a medida que el n aumenta en su valor, las imágenes de la sucesión se van aproximando al número 2. ¿Ya? Entonces eso es lo que tienen que... eso es lo que a nosotros nos interesa. ¿Qué pasa cuando los valores de n se van haciendo cada vez más grandes en cualquier sucesión? Sin embargo, dice, si consideramos la sucesión n cuadrado dividido n más 1 y le asignamos valores a n cada vez más grandes, por ejemplo, entonces ahí empieza a asignar el valor 1, le da 0,5, 3, 2,25, 55 es 54, algo, 250, 249, algo, 1000, 999, algo, y este es 10.000,
9999, algo. ¿Se dan cuenta? Aquí esta sucesión no se aproxima a un valor, ¿sí? Como que a medida que yo tomo un valor cada vez más grande, esto de aquí pareciera ser cualquier número, ¿sí? De hecho, pareciera ser un número muy parecido al que estoy colocando. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Ahí el, número, el n es 55 y el valor es 54, algo, 250, 249, algo, 1999, algo, 10.9999, algo. Entonces, el valor se parece mucho a esto de acá. Sin embargo, no tiene la misma naturaleza que el anterior. Dice, se observa que el término va creciendo a medida que el n aumenta su valor, entonces bajo esta observación definimos un nuevo concepto. Entonces lo que a nosotros nos interesa es las sucesiones que tienen un comportamiento de este estilo. Y eso es lo que a nosotros nos va a interesar, que a medida que nosotros vamos tomando un n cada vez más grande, los valores que toma esta sucesión se aproximen a un determinado valor. ¿No? Entonces eso define lo que es el concepto de límite. Entonces definición, y esta es una definición bastante formal, ya de límite, me interesa la interpretación que hacemos de esto. Entonces sea a n una sucesión y L un número real. Diremos que la sucesión a n converge a L si para todo real positivo epsilon existe un número natural n, tal que a n menos L menor que epsilon para todo número n mayor que n. Denotaremos esto como que el límite de a n es igual a L cuando n tiende a infinito. En caso contrario diremos que la sucesión, o sea, en tal caso diremos que la sucesión es convergente, de lo contrario la sucesión es divergente. Entonces este es el concepto que a nosotros nos convoca en esta parte del curso, ya el límite de sucesiones. Y el límite de sucesiones es estudiar simplemente el comportamiento de las sucesiones en cada uno de estos casos. Entonces cuando el n toma valores cada vez más grandes, y eso es lo que, por eso tomamos, cuando n tiende a infinito, eso quiere decir cuando n es lo suficientemente grande. Cuando n es lo suficientemente grande, esta sucesión es casi como ese valor L. Entonces, si nosotros escribiéramos esto aquí, nosotros estaríamos diciendo que el límite, aquí por ejemplo estaríamos diciendo que el límite, voy a escribir, espera un poquito. Yo tengo muchos elementos en la pantalla y me molestan para escribir. Entonces, en este caso, de esta sucesión nosotros tenemos el límite cuando n tiende a infinito del a sub n, que en este caso sería 2n dividido n más 1 es igual a 2. Eso es lo que estamos diciendo con esta tabla de valores. Entonces, cada vez que el n va creciendo, cada vez que el n es un número muy grande, esto de aquí es casi 2. Es casi 2. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, con el 50 tenemos 1,9, y si nos saltamos al 100.000, eso es, uy, que me molesta esta pista, es 1,99. ¿Sí? Ahora, esto de aquí, lo que estamos diciendo aquí es intuitivo, porque nosotros estamos usando una tabla de valores. Sin embargo, para poder probar este límite, lo que nosotros necesitamos es utilizar la definición. Y la definición es un poquito más engorrosa porque hay que demostrar algo. Entonces, veamos cómo sería la demostración de ese límite, que es efectivamente 2, y antes de eso vamos a ver una interpretación de qué es lo que significa esta definición. ¿Sí? Porque si se dan cuenta, la definición es súper formal, es sumamente formal, y necesitamos una idea de qué es lo que me está diciendo esto. Entonces, porque si se dan cuenta que yo tengo una sucesión y tengo un número real. Ese número real es precisamente lo que yo tengo aquí como el valor del límite. Y tengo dos objetos dando vuelta, un epsilon y un n. Entonces, ¿qué significan esos dos elementos? ¿Y por qué eso lo voy a definir como un límite? ¿Sí? Entonces, la condición que tiene que ocurrir es justamente esta de acá, que a n menos l sea menor que epsilon
para un n a partir de un n lo suficientemente grande. ¿Sí? Entonces va a haber un n mayúscula que yo tengo que ser capaz de encontrar, porque ahí dice existe ese n. ¿Sí? Entonces vamos a ver lo que significa esto de acá. Para eso voy a hacer un dibujo. Ay, qué incómodo esto. Entonces, chess. Esto. No sé si ven creo que deberían estar viendo el cuaderno. Sí, deberían estar viendo mi cuaderno. Entonces, la definición la voy a copiar y voy a escribirla así. Entonces, definición, el límite cuando n tiende a infinito de a n es igual a L, si y solo si para todo epsilon mayor que 0 existe un n mayúscula en los naturales tal que el valor absoluto de an menos L menor que epsilon, esto para todo n mayor que ese n mayúscula. Eso es lo que está diciendo la definición. ¿Sí? Eso es lo que dice la definición. Pero, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que dice en realidad? Cuando yo tomo esto de valor absoluto, es una distancia. Es una distancia. Entonces, siempre cuando nosotros definimos valor absoluto, eso lo define como una distancia. Entonces, lo que estoy diciendo aquí, que a partir de un n lo suficientemente grande, el an y el L están a una distancia más pequeña que epsilon. ¿Ya? Y nótese que esto es para cualquier epsilon. Entonces yo puedo tomar un epsilon lo suficientemente pequeño, ¿ya? Un número muy pequeño, y no importa, a partir de ese n, esto de aquí va a estar a una distancia más pequeñita. Entonces si nosotros queremos graficar eso, recuerden que esto es, como n es una función, podemos graficarla, ¿ya? Entonces, aquí en este eje voy a tener los números naturales y voy a tener los términos de la sucesión. Por ejemplo, voy a decir que por acá va a estar el L, por ahí va a estar el L, y si ese es el límite, los términos deberían ir acercándose cada vez más a ese valor. Yo creo que ahí estoy transmitiendo. Los términos deberían ir acercándose cada vez más a ese valor. Entonces, por ejemplo, el 1 podría ser así, el 2 podría ir así, el 3 podría ir así, y así ir creciendo, ¿sí? Hasta de alguna manera ir acercándose a ese. Cuando ya me acerco lo suficientemente al L, eso tiene que mantenerse por ahí. Sí, tiene que mantenerse a una distancia epsilon, dice ahí. ¿Sí? Entonces, este L, voy a tomar que el epsilon sea ahí, ese sería digamos, el epsilon, y eso estaría a distancia a n. Tiene una franja aquí, y el an, o sea, el n, aquí sería el n, y aquí estaría la imagen de la n. Entonces, la distancia de aquí a acá, la distancia de este punto de la an, la distancia del an al L, tiene que ser más pequeñita que el epsilon. Eso es lo que estoy diciendo ahí. Y esa es la interpretación que deben dar. Y a partir, si ocurre para n, aquí debería ocurrir para todos los números, entonces el número n mayúscula que considero serían todos los números hacia la derecha. ¿Sí? Hacia la derecha. El número n mayúscula. Entonces eso, digamos, sería la definición de límite por... La definición de límite, esa sería la definición de límite formal. ¿Sí? Entonces, a partir de un n lo suficientemente grande, esto de aquí está acotado. ¿Sí? La distancia que es de la n al epsilon es tan chica como yo quiera, porque el epsilon es cualquiera. Entonces, eso es lo que debería demostrar si quisiera
hacer la prueba de que el límite de 2n dividido n más 1 es efectivamente lo que acabamos de decir. Entonces, ejemplo de esto, probar, o claro, demostrar, probar que el límite cuando n tiende a infinito de 2n dividido n más 1 es igual a 2. Entonces, si yo quiero probar eso, tengo que probar la proposición equivalente. Es decir, esto es equivalente a demostrar que para todo epsilon mayor que 0, existe un n en los naturales tal que el valor absoluto de esto menos el L, que sería 2n dividido n más 1 menos 2, es menor que epsilon. Esto para n mayor que n. ¿Qué es lo que tengo que hacer para demostrar esta proposición? Encontrar ese n. Entonces, para probar, para hacer la demostración, nos reducimos a determinar dicho n mayúscula. Eso es lo que debemos hacer. Si nosotros encontramos ese n mayúscula, ya podemos asegurar que ese n mayúscula existe siempre. Por lo tanto, esto de aquí siempre se va a cumplir. Entonces, para hacer la demostración, yo necesito indagar en esto para saber quién podía ser ese n mayúscula. ¿Sí? Entonces, esto de aquí lo voy a escribir como un borrador. No es parte de la demostración. Esto de aquí no es parte de la demostración, es como un paréntesis para poder encontrar quién es ese n. Entonces, para encontrar ese n necesito indagar la condición de aquí. Entonces, ¿quién es? Valor absoluto 2n, n más 1, menos 2 de menor que epsilon. Entonces, nosotros podemos operar aquí, y eso es equivalente a valor absoluto de 2n menos, y aquí me quedaría mínimo común, 2n menos 2n más 1, ¿sí? Dividido todo eso por n más 1, y esto es menor que epsilon. Eso es equivalente, aquí hago la resta, el 2n con el 2n se me elimina, y me quedaría 1 partido por n más 1. ¿Sí? S con S se va, me quedaría 1 partido por 1. 1 partido por n más 1 menor que epsilon. ¿Sí? Y aquí, como estoy tomando un valor absoluto, pero el n es un número natural, esto de aquí siempre es positivo. N, el valor más pequeño que puede ser es un 1, y si el 1 lo reemplazo aquí me quedaría un medio. Entonces, esto de aquí siempre es positivo. Entonces, siempre es positivo. Por lo tanto, puedo eliminar el valor absoluto, y esto me quedaría que 1 partido n más 1 es menor que epsilon. Lo que es equivalente, esto es equivalente a que n más 1 es menor que epsilon. ¿Muy bien? No, esto es mayor que epsilon. Mayor que 1 partido por epsilon. ¿Sí? Aquí me quiere que el n es mayor que 1 partido por epsilon menos 1. Entonces, ¿qué acabo de darme cuenta con este borrador? Que yo puedo encontrar un n que sea más pequeñito que esto. ¿Sí? Ese es el n que voy a considerar acá. El natural que sea más grande que este número. El primer natural que sea más grande que este número. Entonces, para la demostración,
basta considerar un n mayúscula más grande que 1 partido epsilon menos 1. Entonces basta considerar ese número. ¿Y cuál sería la demostración? Y aquí empieza la demostración recién. Recién en este punto estoy haciendo la demostración porque esto que hice acá es simplemente un borrador para saber los cálculos que tengo que hacer. Entonces ahora me empiezo a devolver con las cuentas, ¿sí? Entonces para n mayor o igual que epsilon, yo voy a tener que n, entonces sabemos que el n pequeña va a ser más grande que n mayúscula, ¿cierto? Eso es lo que tengo en la definición. Sin embargo, este n mayúscula es más grande que 1 menos epsilon menos 1. Eso implica que n pequeña va a ser mayor que 1 menos 1 partido de epsilon menos 1. Y aquí empiezo a devolverme la demostración, ¿sí? Entonces eso es equivalente a que n más 1 es mayor que epsilon, mayor que 1 partido por epsilon. Aquí elevado a la menos 1, como la función a la menos 1 es decreciente, me queda 1 partido por n más 1 menor que epsilon. Aquí separo, esto de aquí lo reescribo como 2n, esto era un 1, un 2. Sí, este era un 2, disculpen. Ahí ese era un 2. Porque 2n menos 2n más 1, eso es un 2. Ahí aparece un 2. Sí. Un 2, cuando hago la menos 1, aquí me queda, debería quedarme 2 epsilon acá. ¿Ya? Así esto, un 2. Cuando elevo la menos 1 me queda un 2 abajo. Paso por acá, aquí es 2 epsilon, 2 menos 1. ¿Ya? Ahí va el 2. Si no, no me voy a dar. Entonces aquí va un 2, 2, 2. Cuando doy vuelta, el 2 me aparece acá, y ahí sí. Entonces eso sería, ahí va un 2. Este 2 de aquí lo voy a escribir como 2 menos 2n más 2 dividido n más 1 menor que epsilon. Y ahora sí, eso es menor o igual que factorizo 2n menos, aquí paréntesis 2, n más 1 dividido n más 1 menor que epsilon. Y este con este se me simplifica y eso me quedaría 2n menos 2 dividido n más 1 menor que epsilon. Y como este número es positivo, yo le puedo agregar valor absoluto. Y ahí demostré la proposición. Entonces, si se dan cuenta, para cualquier epsilon, yo puedo concluir esto de acá. ¿Sí? Entonces, con eso, queda hecha la demostración de que efectivamente el límite que hicimos por tabla es lo que estábamos diciendo. Perfecto. Entonces, clase 2. ¿Sí? Entonces, esa es la interpretación que deben dar a la definición. Entonces, el ejemplo anterior, podemos asegurar, entonces lo que decía yo, que el límite de 2n más 1 dividido n es igual a 2, y la asociación es divergente. Esto no lo voy a tratar porque no es algo que nos va a interesar. Y repitiendo la tabla de valores anterior, con esta asociación, se pueden dar cuenta que, por ejemplo, eso de ahí es 5. Y a todos estos límites se pueden demostrar de la misma manera. Entonces yo hago un borrador para tratar de encontrar ese n mayúscula. ¿Sí? Y una vez que conozco ese n mayúscula, puedo hacer este borrador y hacer todo el trabajo. ¿Sí? Entonces aquí, estas pestañas me molestan bastante. Entonces, si hacemos una representación gráfica de la solución ubicando el dominio en el eje, y el eje Y se mantiene. Entonces, la definición es exactamente lo que estoy diciendo. Si yo digo que el límite es un cierto número, los términos,
el A1, que sería S, el A2, que sería S, el A3, que sería S, se van a ir aproximando cada vez a ese número de ahí. Entonces, lo que estoy diciendo es que la distancia de este número al límite L es cada vez más pequeña y tan pequeña como el epsilon que yo estime conveniente. Entonces ahí hace todo el trabajo, eso no voy a seguir haciendo mucho énfasis en eso. ¿Ya? Y aquí tenemos una tabla de ejercicios propuestos que dice, mediante una tabla de valores indique si la solución converge o no. Entonces la idea es que ustedes vayan haciendo una tabla de valores, ¿ya? Para decidir si eso converge a algún número, si tiene algún límite. Entonces, por ejemplo, tiene 5n más 3 dividido 2n más 1. ¿Sí? Entonces tratar de decir cuál es el límite mediante una tabla de valores. Aquí tienen coseno cuadrado de n, 4 elevado a n más 2 elevado a n dividido n a la 4, y ahí tienen esa ecuación. Entonces la idea siempre es tratar de alguna manera dar la conjetura de cuál es el límite. ¿Sí? Decir más o menos qué es lo que podría esperarse mediante una tabla de valores. Y ahí tienen la solución, pueden decir si el límite converge o no. Entonces converge a 5 medios, converge a 2, converge a 0, diverge. Entonces ahí tienen que ir mirando con una tabla de valores cuál sería la naturaleza de cada solución. ¿Sí? Me imagino que ahora debería haber mucha más gente en el chat, porque quiero dar una información importante, hay 19 participantes. Igual esto lo voy a subir en el aula, ¿ya? Pero quería darle la información de manera más directa. Entonces voy a transmitir aquí algo. No sé si con eso ven el correo. Yo tengo una cantidad de pantalla aquí que me impide ver bien tengo casi 4 pantallas. Ya no sé si visualizan el correo que les estoy mostrando. Me indican porque tengo casi 5 pestañas abiertas y todas no me dejan mostrar el chat. No me dejan ver el chat. Si alguien dijo, me parecía extraño que no aparecía la propiedad distributiva. Me imagino que por el 2 debe decir ese comentario en el chat. Ya muchachos, para lo que están preguntando por las evaluaciones, este es el momento, aquí está la información. Dice la programación para el curso, ¿ya? De las evaluaciones que restan. Los que están pendientes, ya sea por el que se adhirieron al paro y ese tipo de cuestiones, la prueba queda fijada para el 10 de junio. Los que no rindieron, el control 1 y la prueba 1. Entonces esa es la nueva fecha para que la tengan presente. La prueba 2 se mantiene para el día 17 de junio y la prueba 3 sería el día 6 de julio. La prueba recuperativa, que está destinada a todos aquellos alumnos que justificaron su inasistencia a una evaluación o quieren reemplazar una baja nota, va a ser el día 20 de julio. Y el examen es el día 24 de julio y las condiciones se mantienen. ¿Cuáles eran estas condiciones? Si ustedes tienen una nota parcial mayor o igual a 4, perdón, mayor o igual a 4,5, con todas sus notas mayores o iguales que 3, se eximen de la asignatura. Si la nota parcial es menor que 3,5, reprueban, y si su nota está entre 3,5 y 4,5, deben dar este examen. ¿Sí? Entonces son las condiciones que habíamos puesto en el principio del curso. Entonces tengan en cuenta que todas aquellas personas que no rindieron el primer control y la prueba 1, que son la mayoría, o aquellos que rindieron y quieren mejorar su nota, pueden hacerlo ese día, el día 10 de junio, creo que es un par de semanas más, es día miércoles, sí, sería en horario de cátedra. Entonces, idealmente que ustedes comiencen a preparar esas pruebas, hay bastante material en el aula, ¿ya? Están los videos de las clases y los contenidos cuáles son. Les envío los contenidos en un correo. ¿Ya? Les voy a enviar todos los contenidos en un correo. Y idealmente, chicos, tienen que prepararse para esa prueba porque me imagino que todos vieron la primera prueba
y ya con eso tienen más o menos un indicio de cómo va a ser la evaluación, ¿ya? Entonces, para que lo tengan en consideración, vayan viendo los videos y ya la siguiente semana podríamos empezar a hacer un repaso. Yo creo que la semana del 1, el 1 de junio, 3 de junio y 5 de junio, yo creo que sería prudente hacer un repaso para esa prueba. Ya no creo que antes, porque tienen que ponerse al día. Vean los videos, vean los ejercicios que están resueltos, háganle preguntas a su ayudante y, insisto, hay bastantes contenidos que deben ser vistos porque estuvieron casi un mes en paro. ¿Sí? Entonces, en un mes se acumula bastante materia y si no es suficiente con eso, yo voy a seguir avanzando y los que den la prueba el día 10 de junio, si se dan cuenta, van a dar esa prueba y luego la siguiente semana tienen el 10 de junio. Entonces, tienen bastante trabajo porque aparte de ponerse al día, tienen que seguir trabajando en paralelo con los contenidos que vamos a seguir estudiando en el curso. ¿Sí? Entonces hay bastantes contenidos por estudiar y de manera simultánea tienen que ir preparando otros contenidos. No sé si hay alguna pregunta en el chat. ¿No? Ya, voy a tener la grabación. Voy a crear una nueva reunión a las 9. Ya nos vemos en 10 minutos mientras se crea el video. ¿Ya? Entonces lo espero para seguir trabajando a las 9. Ya, profe.